Súper. Eh, Profe, buenas tardes, ¿cómo le va? Le hago una preguntita administrativa. ¿Pudo pensar, pudo hablar con el coordinador de la carrera cómo vamos a hacer con estos días feriados, si vamos a recuperar la clase o no, cuál va a ser el día del examen? sí, hoy hablé con él. Ajá, ¿será que nos puede comentar que pudo conversar con él? Sí, en principio nosotros tendríamos que dar la clase del lunes, porque el lunes hay clase, el martes no. No hay clase presencial, pero sí hay clase por Zoom. Sin embargo, yo les transmití la inquietud que ustedes me habían planteado de si era posible correr la clase. ¿Así era o no? ¿O yo entendí mal? En realidad puede ser una alternativa, pero por ahí lo mejor podría ser que la tengamos a la clase. No sé qué opina el resto. Sí, si no perdíamos tiempo. Exactamente, para evitar lo que nos pasó el año pasado con remate, en vez de sumar una clase o adelantar una clase, tenerla el mismo día. Lo que yo pensé era, y hablé con el coordinador, era que esa clase del día lunes la pasemos para, como posibilidad, entre el parcial y el recuperatorio. O sea, porque entre el parcial y el recuperatorio, si bien el recuperatorio va a ser a la semana siguiente, ahí posiblemente ustedes quieran tener Una clase de repaso. una clase de repaso con las dudas, etcétera, etcétera. Y entonces me dijo que sí, que no habría problema. O sea, yo le voy a preguntar lo que yo le haya dado hasta el momento del examen, ¿sí? De alguna manera nosotros estamos terminando ya el programa. Podemos, Doctora, ¿y cuándo sería el examen? ¿Qué y fecha? miren, yo tengo que ver la fecha porque me perdí un poquito en el número de clase. Si ustedes llevan anotadito, nosotros comenzamos la clase el día, recuérdenme por favor, 19, si mal no recuerdo. 19 de 19, febrero. 19 de Corríjame febrero. a alguien si estoy equivocada. Buenas tardes. 19. Tengo 19 de anotado acá febrero como que empezó. tengo clase 6, profe. Hoy sería la clase 6, no sé si estoy equivocada. Si yo tengo también 4, Sí, sí, 5, hoy es la clase 6 sería. la clase número 6, bien. Así es. Eh, yo tengo entendido porque la verdad que por primera vez este año no me mandaron el cronograma. Yo no recuerdo. ¿Ustedes tienen el cronograma? ¿Sale no sale en el club? Yo no le dije, porque generalmente yo les digo ya, la última clase es el recuperatorio. Esperen, vamos a sacar entonces a ver cuáles serían. Buenas tardes, profe. ¿Cómo está? Le quiero hacer una consultita. Sí, ¿Y qué posibilidades hay de que hagamos un trabajito práctico o algo así como para tener más noción? Porque yo tuve problemas, dos clases con conexión, muy entrecortada, la verdad. bueno, esperen primero, vamos por partes. Vamos a definir primero el parcial. ¿El parcial tendría que ser en la clase 8, profe? ¿O no? Eh, son 10 clases, ¿no? Sí, son 10. En la clase 9 sería. 10 clases son. Eh, estamos en la clase número 6, 25, Sí. número 6, 25. La, la 7. clase del, si me permite, le ayudo, profe. La clase 9, perdón, la clase 7, que sería el lunes 1 de abril, es la clase que no sabemos, que ahora usted dice, el coordinador le dijo que tenemos que tenerla. Si usted está de acuerdo, si usted puede y los compañeros están de acuerdo, podríamos tener esa clase. Esa sería la 7. La 8 sería el día 8 de abril y la clase del parcial sería el día 15 de abril y el recuperatorio sería el 22. Bien, pero
no vamos a tener la clase el lunes. ¿Por qué no vamos a tener la clase el ¿Por lunes? qué? Porque ustedes van a querer seguro tener una clase entre el 15 y el 22. El que no haya pasado la instancia del parcial, por ejemplo, Profe, profe, ahí creo que se le está mezclando, porque nosotros tendríamos que contar la clase, sería, a ver, la clase número 7 sería el 8 de abril y ahí entre el 8 y el 15, que sería la última clase, tendríamos que tener otra clase más, sería entre el parcial y el recuperatorio, porque la última clase sería el 15, que ahí se cumplirían las 10 clases. muy bien, no, se podría pasar, nosotros podemos pasar esto. Al día 29 podría ser el recuperatorio, ¿no? A ver. Claro, por eso la duda, Pero profe. ahí se va un Tenemos- montón. Claro, porque como tenemos la clase, por eso le decía yo, el 1, la clase de 1 de abril, que es la discutida, usted dice, no, no la tengamos. Ok, si esa es su decisión, la aceptamos, pero si tenemos esa clase, el parcial sería el 15. O usted dice, si no la tenemos, corremos el parcial para el día 22. Pero ahí se nos va una semana más, Cami. En realidad Exacto. lo que yo creo que vamos a tener el parcial el día 15 de todas maneras. Y Ahí ahí está, vamos a tener una clase en el medio. Ah, perfecto, sí. ahí está. Es que justamente Eso de es lo eso, que yo entiendo, al menos, doctora, no sé si me Sí, equivoco. sí, a mí, yo también entiendo lo mismo. es que eso es lo que sería, o sea, quedaría Perfecto, todo entonces. el esquema normal, sino que esa clase, porque ustedes para no agregar otra clase, porque Exacto. después van a decir, agregamos otra clase, No, ¿no? perfecto, perfecto, profe. Porque ahí seguro que ustedes van a querer sacarse las dudas, alguna, bueno. Entonces, quedamos así. El día 15 es el parcial, Sí, 15 de abril, y el día 22 el recuperatorio. Y ahí está, profe. en el medio de eso damos Una clase de apoyo. una clase de apoyo, ¿sí? En día a confirmar, ¿sí? Perfecto, sí, sí. Con los que pasen al recuperatorio. ¿Estamos? Y no es tanto prepararle no sé qué tipo de trabajo práctico quieren ustedes. No sé. Yo no tengo problema en darle algún trabajo práctico. El tema es que Sí, de los temas más importantes, profe, de todo lo que fuimos dando, una serie de pregunteros así como para ir haciendo, o individual también, el que quiera hacer. está bien, yo no tengo problema. Les puedo preguntar, no hay problema. Puedo prepararles. Pero va a ser ya para la otra semana, no va a ser ahora, ¿no? Bueno, Porque ahora lo que ustedes tienen que hacer es estudiar todo lo que fuimos dando, porque no sé sinceramente cómo están. Hay algunos que participan siempre, pero otros no sé. O sea que en realidad podría dar más o menos fe de cómo están 10 alumnos, pero más no, porque no los veo, no participan casi, entonces no sé cómo están recepcionando. Así que yo les aconsejo que ustedes, digamos, vean, estudien, y en el próximo encuentro que vamos a tener, ahí, bueno, pregunten las dudas que tengan. Eso estaría bueno también, profe, para la próxima clase. Vamos despejando nuestras dudas. Yo no tengo problema, pero para eso, miren, para eso, hacerlo en base a preguntas, ustedes tienen que estudiar. Solamente si está bien porque sería el día 8. El día 8, y si el 15 va a ser el examen, o sea, está bien. Pero para eso ustedes tienen que ir elaborando ustedes sus preguntas. Eso me parece más útil que ese día que nos reunamos, ese día ustedes manifiesten, digamos, las dudas que tengan. En base a lo que hayamos estudiado. ¿Sí?
lo que se explicó en clase, más el material que yo le di, todo lo que se explicó en clase entra en el examen. ¿Está? Doctora, ¿y por qué no hace usted como nos había propuesto en un principio, hacernos un simulacro de parcial, hacernos preguntas que nosotros las respondamos y a ver cómo nos va también? Porque de acuerdo ahí también vamos a poder plantear muchas dudas seguramente que tengamos, de acuerdo a esas preguntas que nos hace. Puede ser, puede ser. Pero ella quedaría muy sobre el parcial, profe, porque usted recién eso nos daría para el 8, que sería la siguiente semana. Miren, hay una cosa que es indudable, ustedes tienen que estudiar. Y yo les voy a preguntar en base a lo que yo les di y en base a lo que les di, el material que les di, lo que hablamos en clase. Yo no me voy a apartar de eso. Pero como siempre ustedes tienen que razonar. Ustedes ya saben cómo es la metodología. ¿Está? Bueno. Bien. ¿Alguien quiere exponer hoy? Nos está faltando la última parte. De eso podemos ir para atrás, yo le puedo relacionar a ver cómo captaron estos temas, en qué eran los temas, ¿sí? Hacemos una especie de repaso también. De hecho, todas las clases están siendo repaso porque nosotros relacionamos todos los temas, así que... Bien. ¿Alguien quiere comenzar? Vuelvo a preguntar. ¿Nadie? La semana que viene no hay clases, entonces. No, el primero no hay clase. Porque esa clase la vamos a dejar para entre el parcial y el recuperatorio. Bueno. Profe, ¿puedo decirle lo que yo entendí sobre lo que es el corretaje clandestino, que es lo que teníamos para hoy? Bueno, era parte de lo que dimos. Claro, es parte de lo que dimos también que estuvimos hablando. Sí, sí, sí. Bueno. A lo que yo entendí, había quedado también, ¿se acuerdan que nosotros estábamos dando en la última clase, más allá que le escuche Luna a usted sobre el corretaje clandestino, habíamos quedado en los honorarios, ¿sí? Pero nos faltó los otros dos derechos que tenían los martilleros, ¿eh? No hay problema. Usted preparó especialmente el corretaje clandestino, hable del corretaje clandestino, porque eso tiene que ver justamente también con el tema de los honorarios, así que del derecho a la comisión. Le escucho, le escuchamos. ¿Está Luna? ¿Puede hablar del corretaje clandestino? Está muteado, Luna, no se le escucha. Sí, profe, sí, no, disculpe, sí, lo tenía muteado, yo pensé, no, le decía que yo tenía, para lo que usted había dicho sería leer para la próxima clase, que era el corredor clandestino y corredor inmobiliario, o sea, que buscáramos eso y que veamos eso. Es cierto. Igual, como todo compañero, yo tengo también problemas de internet, por ahí capaz lo tomé eso y usted habrá dicho alguna otra cosa más y no lo anoté, veo por eso. No hay ningún problema. Después terminamos el tema de los derechos que son los dos derechos que nos están faltando. Listo. Sí, sobre el corretaje clandestino, profe, lo que yo entiendo son todas aquellas personas que ejercen el corretaje sin tener el título universitario o no estar matriculado en la zona o en el lugar donde lo va a ejercer, ¿no? Y bueno, eso sería como el corretaje inmobiliario y en la jurisprudencia, de acuerdo a lo que entiendo, y la doctrina están divididas en las partes en el sentido de si deben cobrar o no deben cobrar el honorario ellos. Primero, ¿qué dice la ley? ¿Qué dice la ley, Luna, con relación al tema? Ya, busca mi ley, porque no tengo acá. La ley dice que para cobrar honorarios, la persona que va a ejercer el corretaje sí o sí tiene que tener un título universitario.
Y de ahí se desprende esto del corredor clandestino, que es aquella persona que ejerce la profesión de manera usual o habitual sin estar habilitado, digamos, por tener un título expedido por universidad pública. Y lo que dice Luna es que la doctrina está dividida en cuanto hacia esa persona que ejerce de manera usual el corretaje sin tener título, le corresponde el honorario o no. Y entonces la parte que figura que sí Escucha, figura, perdón, ¿cómo? está bien lo que están diciendo. Profe, no es solamente que debe tener título y debe estar matriculado también en el lugar de la jurisdicción. Eso Porque si, dijo, eso dijo también su compañero. Lo que yo le decía es de dónde sacaban esto que sí o sí, por qué lo de clandestino, digamos. Ahora, hay una cosa que quiero que tengan bien claro. La jurisprudencia es jurisprudencia que es anterior, no es actual. No es actual. Eso era con el Código Código de Comercio, El Código de Comercio, sí, sí. el artículo 89. Porque ahora ya prácticamente no se discute eso, ¿eh? Bueno, a ver, Luna, sigue, por favor. Sí, no, era como decía el compañero, en el sentido de si le correspondía o no le correspondía cobrar los honorarios. Por eso es que le decía que la jurisprudencia está dividida, porque estaba dividida, por eso, de acuerdo al código viejo, decía que depende cómo llevaban los libros, le correspondía, y otros decían que no. De las anotaciones de los negocios en que intervenía. Bueno, pero la jurisprudencia, a ver, siempre, aunque no se exigiera el título universitario, siempre se exigió que el corredor esté matriculado. O sea, se haya exigido títulos secundarios, se haya exigido conocimientos especiales y un examen de idoneidad, siempre se exigió en nuestra legislación la matrícula. Eso nadie no se registra desde el Código de Comercio, ¿sí? O sea, la obligación de la matriculación. ¿Estamos hasta ahí? Bueno. ¿Pero qué pasaba? ¿Qué pasaba? ¿Por qué empezó a aparecer esta duda con relación al corredor, al corretaje? Y con el tema de que los honorarios es un derecho del corredor, entonces la doctrina que afirma que no le corresponden horarios se justificaba, digamos, en la ley de fondo para sostener esa postura. Y los que estaban en contra, es decir, aquellos que sí decían que el corredor clandestino debería cobrar sus honorarios, se ajustaban a varias reglas del Código Civil, por ejemplo, que el contrato es ley para las partes, artículo 1197 del Código Civil, que cuando alguien realiza una tarea por su profesión debe cobrar para ello, que el derecho no ampara conductas contrarias a la buena fe y que las partes no deben beneficiarse sin causa. Es decir, yo lo que entiendo es que en parte está bien, pero le faltaría, digamos, la parte como de autorización, por así decirlo. Y ahí hace unos fundamentos del por qué no, digamos, no le correspondería y sí le correspondería. Y como el contrato de corretaje en una parte le corresponde al agente inmobiliario con el comitente, es un contrato diferente que, por ejemplo, las sanciones que podrían pasarse, porque todos estamos hablando en cuanto a la responsabilidad que se dé en el contrato, que son dos responsabilidades aparte, una entre las partes que van a generar el negocio y otro es el contrato de corretaje entre el corredor y el comitente, digamos. Entonces hace todo como una diferenciación acá el texto este. Bueno, a ver, Luna, qué era lo que pasaba que chocaba el tema esto y se empezó a dar este derecho? ¿Qué pasaba en la realidad y que aún pasa? O sea,
¿qué situación de hecho, de situación fáctica, dio lugar a estos fallos? ¿Por qué estos fallos se empezaron a producir? Porque siempre, vuelvo a decir, siempre la ley exigió que para cobrar comisión el corredor tenía que estar matriculado. A ver, ¿qué es lo que empezó a darse para que se produjera esta interpretación? ¿Por qué se habla, por ejemplo, de mala fe? ¿Por qué? Yo entiendo que se habla de mala fe, o sea, que por ahí actúa el corredor clandestino de mala fe en el sentido que está realizando una actividad para la cual no está matriculado o no está habilitado para hacer ese trabajo. Bueno, y al hacer el trabajo y no ponerle en conocimiento al comitente o con la persona que lleva el negocio, está actuando de una mala fe, pero él está realizando, está haciendo una actividad. Por eso es que por ahí la jurisprudencia, por un lado, dice que si realizó el trabajo debe cobrarlo el porcentaje. la mala fe, Mala fe del comitente, no es del corredor. ¿De quién es la mala fe? Del comitente, que quiere evitar el pago aprovechándose de las tareas realizadas por el corredor, digamos. Claro. Y le fueron de utilidad en su momento, y y él ahora quiere evitar el pago. Para mí es la mala fe del comitente. No, pero puede actuar de conocimiento también, profe, ¿no? Claro, a eso es lo que yo iba. Si el corredor no le dice que él no es matriculado, no tiene nada, o sea, por ahí el comitente no tiene ese conocimiento. O sea, por ahí también es la responsabilidad del... Pero las situaciones que dan lugar a la jurisprudencia son estas que menciona su compañera. Pero acá para mí, perdón, doctora, para mí acá no sé si yo lo estoy interpretando mal o como el tema, pero para mí se refiere no al caso de cuando el corredor es clandestino, digamos, porque ahí estamos en una situación ilegal, sino acá se refiere al artículo del código, al 1352, digamos, de los supuestos, ¿no? Si no lo entendí mal yo, porque para mí acá, para mí son dos cosas distintas. Lo que estaba hablando Luna, que por un lado es lo del corredor clandestino, que creo que me parece que la doctora había dicho eso sobre el libre corretaje en la clase pasada. ¿Puede ser, doctora? Claro, pero eso no es una situación ilegal, ¿eh? El libre de corretaje es cuando expresamente una de las partes dice que no va a pagar, pero lo dice claramente, y si la otra parte acepta ella asumir todo el pago de los honorarios, no hay problema. Eso está bien, está contemplado y explícito. El tema es cuando el otro se niega. Acá la situación que dio lugar a esto era en qué situación se daba. Y yo Para todos los contratos. Yo le veo dos formas de mala fe. La primera mala fe es la que dice Lukasiewicz, que es aquella donde las personas que van a celebrar el contrato, a sabiendas de que esa persona no está habilitada para generar digamos, el negocio o unir a las partes, contratan sus servicios y al momento de celebrarlos y llevarlos a cabo, y al momento que el corredor se tiene que cobrar, no tendría fundamento el corredor, digamos, para avalarse o de generar prueba para defenderse y reclamar esos honorarios que le corresponden. Pero también entiendo que la mala fe vendría del lado que avala que no le correspondería, digamos, honorario al corredor por, hacer ese trabajo de manera clandestina sin tener la matrícula habilitante, digamos. Entonces estaría actuando mala fe. Yo interpreto así, pero más me inclino por lo que dice Jessica, digamos. La mala fe en ese sentido. Claro, ahora la situación está muy clarificada porque ya los colegios de corredores están bastante, ya digamos así, está zanjada la cuestión desde el punto de vista legal, que siempre fue clara, pero lo que pasa es que se tratan de evitar estas situaciones, que se produzcan estas situaciones.
Porque ¿qué pasaba? Es eso. O sea, una persona haya tenido el título o no haya tenido, no estando matriculado, aunque tuviera el título, estaba actuando en forma clandestina. Clandestino es algo oculto, ¿sí? Bueno. Y llegaba el momento, hasta actuaba como corredor y llegaba el momento de cobrar sus honorarios. Cuando llega el momento de cobrar sus honorarios, las partes, ¿qué le dicen? ¿Qué le Que no le dicen? corresponden. No te corresponde porque no está matriculado, ¿no? Que no está matriculado, que no es corredor. O sea, básicamente digamos así, se desentiende aduciendo que él no es corredor. Pero ¿qué pasaba? En la mayoría de los casos ellos sabían que no era. Entonces, ahí vienen las distintas, el corredor reclama, y ahí vienen las distintas posturas. Porque, vuelvo a decir, la ley siempre dijo que el corredor que no está matriculado, no tiene derecho al cobro de comisión. Eso en el Código de Comercio, ley específica, y después en la ley acuérdense que el corretaje estaba dentro del Código de Comercio legislado. ¿Está? Porque entonces había un aprovechamiento, digamos, de parte de los comitentes al... Y ahí estamos hablando. Entonces, los tribunales trataron de atenuar esta situación que parecía de injusticia con distintos argumentos. Eso es lo que estamos viendo. Con distintos argumentos. ¿Para qué? Para reconocerle cierto derecho a esta persona que había actuado como corredor y que cumplió la tarea de corredor sin ser corredor o sin estar matriculado como corredor. ¿Está? Bueno, ¿y en qué se basaron? Por eso dice, eso no estaba en la ley comercial. La ley comercial era bien clara. El corredor clandestino no tenía derecho al cobro de la comisión. ¿Está? Bueno, ¿en base a qué? Para superar esta injusticia, entre comillas, los tribunales argumentaron pusieron distintos argumentos. Bueno, ¿cuáles fueron esos argumentos? A ver, Luna, ¿cuáles fueron los argumentos que usaron? ¿La competencia desleal, profesora? No, el de uso y costumbre. ¿Cuáles fueron los argumentos que usó la jurisprudencia para reconocerle derecho al cobro a esta persona que no tenía que cobrar? Uno es que el contrato es ley para las partes. Muy bien. Trajeron un principio del Código Civil. En ese momento estaba separado el Código Civil del Código de Comercio. Y dijeron, el contrato es ley para las partes. Bien. O sea, que le correspondía sí o sí el pago, digamos, por haber actuado entre esas partes. O sea, por el trabajo que realizó para unir las partes y que se lleve adelante el trabajo, la venta. El contrato es ley para las partes. ¿Y cuál era el contrato al que se estaban refiriendo? Corretaje. El contrato de corretaje. Bien. Pero, ¿qué se le puede responder a este argumento? Que básicamente no hay un corredor. Bien. El contrato tenía vicios, profesora. Que el contrato estaba viciado. El contrato puede, no tenía vicio, pero ¿qué pasa? Lo que pasa es que hay normas de orden público. Hay normas de orden público. En este momento, ¿alguien utilizaría ese argumento? ¿A ustedes les parece que alguien podría basarse en eso para reclamar? Ustedes pónganse en el caso ya de ustedes son corredores matriculados, ¿sí? Y alguien es la profesión y dice, a mí me corresponde porque nosotros firmamos un contrato y el contrato es ley para las partes. El principio de que el contrato es importante y rige la conducta entre las partes sigue vigente, ¿eh? Bueno, pero la especificidad del contrato
teniendo en cuenta la ley de fondo, establece que vos tengas los requisitos habilitantes para ser corredor. Entonces, en ese caso, para mí se podría... Sí, dígame. Profe, le hago... Está bien el razonamiento, está bien el razonamiento. ¿Por qué? Porque la actividad del corretaje siempre fue una actividad regulada. Y si la actividad está regulada por el Estado, porque está viendo intereses superiores, fíjense que le hace tener título universitario, le hace inscribirse. Ustedes van a estar controlados por el colegio, porque deben matricularse. Y van a estar en igualdad de condiciones con una persona que no va a hacer nada de eso. No. Profesora, vamos que el no profesional no va a tener el contrato exclusivo. No entendí nada de lo que dijeron. Que el no profesional, el corredor que actúa como no profesional, no va a tener el contrato exclusivo con su cliente. Y Claro. puede reclamar el cobro. Profe, yo tengo una duda. Si le parece, le pregunto. Porque Sí, ese corredor... Si es Perdón. con relación a este punto, porque estamos analizando las distintas causales. Acá tenemos un contrato celebrado entre las partes y tenemos una ley. Ese contrato puede imponerse y desvirtuar la ley que rige la materia. En un principio no. No. No puede. ¿Por qué no pueden? ¿Saben por qué? Porque hay principios de orden público defendidos en esa ley. Y las partes pueden disponer en un contrato siempre y cuando no violen normativas de orden público. Acá evidentemente hay normativas de orden público porque, miren, se establecen colegios para inscribir y para regular. Y a veces cuando no están los colegios, se hace en los mismos juzgados o tribunales. Entonces, evidentemente, si el Estado se toma toda esa molestia, es porque justamente está considerando la actividad importante, la profesión importante, y quiere resguardar a terceros. Quieren que las cosas se hagan bien. Encima ahora le exigen título universitario. Antes le exigían solamente rendir un examen y un título secundario, pero ahora le exigen más todavía. ¿Entienden lo que les quiero decir? Entonces, las partes está bien que contraten, pero, y los contratos valen, los acuerdos de las partes valen en nuestro sistema, siempre y cuando no se oponga a una ley en sus principios de orden público. A veces la ley permite que las partes se aparten de lo reglado en una norma jurídica, pero cuando ya se establece en base a principios de orden público, como evidentemente es acá, porque le voy a decir, si no habría todo organismos que controlen. ¿Entienden lo que les quiero decir? Sí, Entonces, profe. Sí, profe. en este caso no se puede aceptar ese argumento. Bueno, vamos a otro argumento. Sí, ¿quién quería hacerme una pregunta? Amira, creo que era. Yo quisiera hacerle una pregunta, pero no sé si va a confundir más o no, porque con esto del corrector clandestino, yo estuve averiguando, yo tenía una amiga que trabajaba en RIMAX en España y hoy justamente estuve hablando con ella cómo se manejan, porque cómo es el sistema para comercializar o para administrar bienes. Y ella con esto del corretaje clandestino me explicaba que lo que suelen hacer es trabajar con la matrícula de un martillero, por un lado, y por otro lado, trabajan con agentes comerciales. ¿Qué es lo que ocurre? Yo linkeaba con esto de hoy. ¿Cómo se verían cubiertos hoy día esos corredores clandestinos? Porque lo cierto es que hay mucha gente que comercializa bienes y no tiene matrícula, ni es profesional, ni nada. Y nosotros habíamos aprendido que para comercializar un inmueble o debías de ser el dueño o debías tener un poder para realizarlo y tenías que tener una profesión y matrícula.
Entonces, ¿qué es lo que me contestaba ella? Que para esos casos, el contrato que habla usted no sería más bien de corretaje, sería un contrato de una locación de servicio, como una especie de asesoramiento. Y ahí sí estos clandestinos se verían bastante cubiertos. ¿Me explico? Acá no estamos hablando... Profe, disculpe. Escuche, Mira, acá- eso que vos estás diciendo está vigente para Argentina o para España, donde trabaja tu amiga. Argentina. Ah, escuchen, perfecto. miren, no estamos diciendo situaciones irregulares en las que uno pueda simular otro acto. No estamos planteando esto. Estamos planteando argumentos que se discutieron, porque si nosotros queremos simular, pero fíjate en este caso, por ejemplo, tiene que disimular que es corredor clandestino. Acá no está diciendo yo soy corredor clandestino y tengo derecho, no. Está buscando la forma de simular otro acto jurídico, otro contrato, justamente para eludir la sanción que la ley le impone. Y estamos hablando de casos que no han pagado, porque si pueden actuar y actúan en la realidad y le pagan la comisión, no hay problema. No hay problema en el sentido de que no hay litigio, salvo que el colegio detecte esa situación. Por ejemplo, ustedes, y eso me comentaban el año pasado, detectan ustedes y ustedes ponen su nombre y lo registran como corredor clandestino porque están ejerciendo el corretaje en este momento. Al momento de inscribirlo, salta como antecedentes. Salta como antecedentes y yo no sé si le ponen una multa, creo que le aplicaban una multa para inscribirlo. ¿Me entienden lo que les quiero decir? ¿Supuesto? No le entiendo. Le buscan sancionarle. ¿Entienden? Nosotros en este momento estamos discutiendo casos jurisprudenciales, o sea, casos que se discutieron en los estrados judiciales y se argumentaron para favorecer a estas personas, no voy a decir corredores porque no lo eran. Entonces, se basaron en distintos argumentos. Bueno, vamos a ver otro argumento. ¿Qué otro argumento ¿En qué otro argumento se basaron algunos tribunales para darle derecho al cobro de la comisión al corredor clandestino? El otro argumento que aparece en el texto es aquel que dice que cuando alguien realizó una tarea de su profesión, debe cobrar por ello. Esa es una, que es del Código Civil, y dice el artículo 100.627. El que hiciere algún trabajo o prestare algún servicio a otro, puede demandar el precio, aunque ningún precio se hubiese ajustado, siempre que tal servicio o trabajo sea de su profesión o modo de vivir. En tal caso, entiéndase que ajustaron el precio de costumbre para hacer destino por árbitro. Las partes podrán ajustar libremente el precio de los servicios sin que dicha facultad pueda ser cercenada por leyes locales. Cuando el precio por los servicios prestados deba ser establecido judicialmente sobre la base de la aplicación de las normas locales, su determinación deberá adecuarse a la labor cumplida por el prestador del servicio. Los jueces deberán reducir equitativamente ese precio por debajo del valor que resultare de la aplicación estricta de los mínimos arancelarios locales, si esta última condujere a una evidente e injustificada desproporción entre la retribución resultante y la importancia de la labor cumplida. Bueno, fíjense que acá se basan en otro argumento del Código Civil y le sacan al corretaje de su legislación específica y lo consideran una prestación de servicio. Le aplican el régimen de la prestación de servicio, que es otro régimen del Código Civil. En ese momento era del Código Civil. O sea, ¿qué pasa? Puentean, digamos así, dejan de lado
un régimen específico, comercial, regulatorio, para ir a normas de civiles, de otro contrato. Porque ahí le aplican un contrato que se hace en el Código Civil, que era, en ese momento se llamaba locación de servicio, ahora es prestación de servicio, pero tiene una regulación distinta porque no es el corretaje. Ese es, por ejemplo, la prestación de servicio es cualquier servicio que nos comprometamos, una persona se comprometa a hacer, ¿sí? A prestar por otro, pero no este servicio, porque este servicio de corretaje tiene un contrato específico, tiene una legislación específica, esa legislación es de carácter comercial y está regulada. Entonces, yo yo no puedo dejar de lado esa normativa específica, porque la ley específica, esa es la que debe aplicarse. ¿Sí? La ley específica es la que debe aplicarse y no cualquier otro, porque yo, por ejemplo, puedo aplicar principios generales, puedo aplicar principios regulatorios incluso de un contrato parecido, siempre y cuando no esté regulado. Porque si está regulado como está acá, y lo estuvo siempre, vuelvo a decir, lo estuvo siempre, no se puede el juez apartar de eso. No se debe apartar. Por eso la doctrina comercialista cuestionaba tanto estos fallos, porque están aplicando principios de otras materias y no están aplicando no solo principios, sino legislación específica aplicable a este caso. Cuando tenemos una legislación que es específica para regular un caso, como este de los corredores, eso es lo que hay que aplicar. Eso es lo que hay que aplicar. Porque si bien queremos favorecer a una parte cuya actuación parece que hizo todo lo bien, pero digamos así, no cobra, pero ¿y entonces por qué no se matricula? ¿Por qué entonces no cursa los 2 años de corredor? ¿O no rindió el examen en su momento ante la Cámara? ¿Entienden lo que les quiero decir? Porque si uno ve de un lado podría parecer justo, pero vuelvo otra vez, ¿cómo los tribunales van a reconocer obviando una ley especial y le aplican otros principios? En este caso del derecho civil aplicable para otro contrato, que es justamente la locación de servicio, que ahora se llama prestación de servicio. ¿Entienden lo que les quiero decir o no? Sí, profe. O sea, se termina encubriendo bajo otro como para justificar ese pago. Y se reconoce encima. Y se reconoce. Justamente ese era el supuesto, profe, que yo le decía. Que las Eso es empresas lo que le iba a decir justo, o que ahí entraría lo que planteaba Camila, ¿no? El tema Claro. del uso de la forma en la cual actuaban en España, ¿no? Claro. Claro, pero acá en Argentina se utiliza eso, porque nosotros lo que tenemos que defender a capa y espada es nuestra profesión. Nuestra profesión, matricularnos y el ejercicio legítimo. Vuelvo a decir, no es la situación que se plantea ahora, donde se aduce una locación o prestación de servicio y se simula otro contrato. En estos casos se decía que había actuado como corredor, se reconocía el corredor clandestino, pero se le aplicaba otro. Los tribunales eran los que aplicaban otro. Es como que los tribunales alentaban entonces al corretaje clandestino. Alentaban, y es que eso también se dio. Justificaban. Por eso se cuestionaba tanto. Ahora, después vamos a ver qué es lo que pasaba en muchos casos, y eso viene con el tema del martillero también. Bueno, vamos a seguir qué otro argumento se utilizó. ¿Hay algunos argumentos del índole laboral o no?
Los otros dos argumentos que aparecen es que el derecho no ampare conductas contrarias a la buena fe, y el otro es que las partes no deben beneficiarse sin causa, enriquecimiento sin causa. Ahí tenemos dos principios. Principios, no leyes. El derecho tiene principios. ¿Qué son los principios? Los principios son ideas rectoras que surgen del mismo derecho y se imponen así como le diré, como una visión que los jueces pueden utilizar. ¿Sí? El derecho no ampara conductas de mala fe. ¿Sí? Evidentemente es una conducta de mala fe. Perfecto, es cierto. Pero, vuelvo a decir, esa conducta de mala fe también tiene mala fe de la otra parte. Porque la otra Porque parte... está actuando sin estar matriculado y sin tener título habilitante, o sea, ahí también hay una mala fe. Y Por esa eso mala le decía fe doble mala fe para mí ahí. es una competencia desleal para todos los otros corredores que están matriculados. Esa persona que no tiene título, no se matriculó, está compitiendo en forma desleal con todos los otros que tienen título y están en legal forma. Es como ¿cómo le diré? El que no está registrado como comerciante, no da factura ni nada, pero ¿se beneficia o no? Se beneficia. Se beneficia a veces más que el otro con el comerciante que está en legal forma, porque ese está controlado y y tiene que pagar una serie de impuestos, por ejemplo, arancel. ¿Está? Entonces, si estamos hablando de mala fe, está bien, las partes no le pagan, pero es un riesgo que él mismo corrió. Corrió a sabiendas porque él mismo está incumpliendo la ley. Y uno no puede alegar ese otro principio de derecho, no puede alegar su propia torpeza para reclamar derechos. ¿Qué quiere decir eso? Yo no puedo justificar el reclamo de un derecho basándome en la legalidad de una conducta que es ilegal. ¿Entienden lo que les quiero decir o no? Yo no puedo reclamar un derecho si ese derecho se basa a su vez en la violación de normas jurídicas. ¿Estamos? Eso es alegar la propia torpeza. Así se llama el principio. Estoy alegando mi propio incumplimiento como base para que se me reconozca algo. ¿Me van siguiendo o no? Sí, profe. ¿Entendieron? Bueno. Y el otro principio que se hacía valer era que no hay obligación. Ahí tenemos que tiene que haber... ¿Usted nos comenta como historia nomás esto? ¿O esto es lo que... Porque en lo actual sería solamente que no debe contradecir ninguna... Miren, algo público. con la inseguridad jurídica que hay actualmente, más vale vamos a estudiar nomás un poco, porque cualquier cosa puede decirse. ¿Sí? Entonces más vale estar preparado nomás. Pero ustedes, si bien no son abogados, ustedes tienen que saber defender, por supuesto, que al llegar a un... Pero fíjense, ahora vamos a ver el tema el tema de la constitución del Colegio de Corrientes, que ya hemos comentado. Entonces, acá parece situaciones injustas, pero también veamos los otros perjudicados, porque con ese criterio, si se le reconoce derecho, ¿qué sentido tiene que ustedes estén estudiando, que se matriculen, paguen un montón, busquen todos los requisitos para matricularse,
si después se le va a reconocer derecho a una persona que no cumplió nada de estos requisitos? ¿Entienden lo que les quiero decir? La situación de desprotección en ese caso, que el derecho pretende darle a los corredores matriculados, se vería totalmente superada si se diera pie. Aparte, yo le digo una cosa, vuelvo a decirle, los tribunales no pueden, los tribunales, los jueces, no tienen poder legiferante. Quiere decir, los tribunales no crean leyes. Ante una ley existente, el tribunal lo único que tiene que hacer es aplicar la ley. Tiene que aplicar la ley, porque el poder legislativo es el que regula. Si es una situación de mucha injusticia, bueno, se propiciará la reforma de la ley. Pero fíjense que la reforma en este sentido llevaría a situaciones de más injusticia todavía. Y profe, lo que pasa es que también los jueces interpretan las leyes, no solamente aplican. Se aplican no, acorde a lo que interpretan. Claro, pero no, pero los jueces tienen reglas de interpretación. El juez no puede decir cualquier cosa, lo que se le ocurra. Tiene que fundamentar su sentencia. ¿Entienden? Y esa fundamentación tiene que ser sólida porque si no se puede catalogar como arbitraria. Arbitraria quiere decir caprichosa. Decido lo que quiero, porque el juez también tiene que cumplir el derecho, porque son todas autoridades de la república. Acuérdense que en una república democrática como es la nuestra, tanto el poder judicial como el poder legislativo como el poder ejecutivo y todos los funcionarios tienen reglas que cumplir. Y la sana crítica que tiene el poder judicial, sí, tiene un margen, pero si hay una normativa específica, tiene que cumplir. Y si se va a apartar, tiene que justificar muy bien, porque si no va a ser revocada arriba. Profe, pero... O debería. Consulta. Pero el contrato con que haya realizado con un corredor ilegal no cae. O sea, el corredor ilegal sí no tiene derecho a cobrar su comisión, ¿no es cierto? Se comprueba que es ilegal. Pero el contrato es realizado entre las otras partes, por ejemplo, una compraventa. No cae. No cae. Claro, por eso, para que tenga fuerza, tendría que ser ilegal o no tener validez ese contrato. Lo único que acá, fíjense que ni siquiera se sanciona, pero la sanción es justamente el no reconocimiento del derecho a la comisión. Claro. Esa es la sanción. Ahora bien, le vuelvo a decir cuál es, que esto me comentaron del colegio en Corrientes. Es como una sanción preventiva. Llegan a recibirse y después le hacen pagar una multa. No sé si eso habría que analizar si es correcto o incorrecto, pero ¿saben? Ahora me acuerdo cuál es el pacto que hacen. No lo denuncian. O sea, le reconocen, le inscriben. ¿Y cuál es el intercambio? Perfecto, te inscribimos y todo, perfecto, pero tenés que pagar una multa. No creo que esté regulado el tema. Eso se planteó el año pasado. Pero les comento, porque ustedes están estudiando, ustedes se van a inscribir y a ustedes les puede pasar alguna situación como esta. ¿Está? Cuando usted habla, profe, de denuncia, ¿no? Y de ese trato, ¿quién denuncia? ¿Un tercero? ¿El colegio mismo? O sea, noticia. ¿Cómo es el ejemplo? No lo entiendo. El tercero puede enterar, el colegio puede enterarse de la negociación. Claro. ¿Puede hacer oficio también, profesora? ¿El colegio también puede hacer oficio?
Y el colegio, acuérdense que el colegio es el que está encargado de regular el ejercicio de la matrícula. Claro, pero en este caso estamos hablando de una persona X que no es profesional, no quedaría comprendido dentro de ese órgano de control. Eso le digo, es cuestionable. Y es cuestionable si le aplica una multa, pero uno ante esa situación llega a un acuerdo. ¿Me entienden o no? Puede cuestionar, y sí puede cuestionar, pero le van a decir, ejerció la profesión siendo un corredor clandestino. Sí, pero mientras que nunca se registre, la multa no va a poder, no lo van a poder cobrar la multa. Y nunca va a poder dejar de ser clandestino, pues. Claro, claro. Y si el mismo contrato que él ayuda a... Pero ¿cuál es el mal menor? Lo único que yo les digo, le planteo esa situación para que ustedes se cuiden. Sí, por eso. Y me comentaron el año pasado que así se manejan. No sé si es cierto, pero tengan cuidado porque de última pagan la multa, porque el mal menor es pagar la multa y que le inscriban. Claro. Vuelvo a decir, no sé ni siquiera si eso está legislado por alguna resolución del colegio. Y como bien lo señaló su compañera, no sé por qué le aplicarían la multa si en realidad no es todavía corredor. En realidad, el hecho es que ante un conocimiento así, el colegio debe denunciar a esa persona como corredor clandestino. Pero la situación a la que usted plantea es que le aplican la multa una vez que él se va a dar de alta su título o su haber obtenido, entonces para darle alta le cobran una multa por haber estado ejerciendo sin la habilitación correspondiente. Así me comentaron. A mí me parece entre una extorsión, por ahí le reconozco cierta razón, y también por ahí le reconozco cierto beneficio, porque, ojo, el denunciarlo como corredor clandestino, ejercicio de la profesión sin tener el título, se comete el delito de usurpación de título. ¿Saben por qué? Porque para actuar como corredor se requiere ser el título de corredor. Porque no es cualquier profesión, se requiere el título. ¿Me están entendiendo? Claro, ¿no? sí, lo que venimos hablando del requisito 1 y 2 de la ley. Claro. Antes no pasaba esto porque no se requería el título. Ahora, cuando se requiere un título y ejercemos una profesión que requiere título universitario y yo ejerzo esa profesión sin tener título universitario, caigo en el delito de usurpación de título. Así se llama el delito, usurpación de títulos y honores. O sea, me hago pasar por un profesional que no soy. ¿Vieron cuando Y eso también está penado por la ley. Es que ese es un delito. No es una mera infracción civil, es un delito. ¿Está? Bueno. Entonces lo que correspondería sería esa denuncia directamente, profe, por usurpación de título. Claro. En el caso de que no fuere, digamos, que no tuviera el título. Para no caer en eso, cuando son estudiantes, que bueno, están estudiando y me comentaron, no sé si es así, pero me comentaron que como que se llegan a un acuerdo, porque imagínate vos te faltan unas materias, saben que te vas a inscribir, adjudicarte un delito y probar que un delito, porque tienen casi todas las ventajas de probar, tienen el prontuario. Y acuérdense los requisitos para... Claro, el certificado de buena conducta. Pero guarda, también aprendimos, depende de qué instancia. Procesado o no procesado, guarda. Eso le digo. Y si son condenados, o sea, yo les planteo, puede ser muy teórico o muy práctico. ¿Está? Ustedes conocen la realidad. O sea, yo les planteo nomás para que ustedes estén al tanto. ¿Estamos? Bueno. Bien.
¿Qué más podemos decir? Entonces, todos estos argumentos que se utilizaron fueron, la doctrina lo ha descartado. El que trata muy bien del tema es un autor, autor comercialista que hace poco murió, que es Gómez Leo. Trata en una obra que justamente comentaba en base a otro autor comercialista, Fernández, que comentaba el Código de Comercio. Cuando él comenta en su texto muy largo, pero muy lindo, jurisprudencia de esta naturaleza, se refería a estos casos del corredor clandestino. ¿Está? Bueno, y lo vemos en este caso justamente por el tema del derecho a la comisión. Y otro tema también, que yo no sé si les mencioné ahí, pero sí, creo haberle mencionado, pero si no le voy a mencionar. También hubo muchos casos, pero ahí contrariamente se le negó derecho se le negó el derecho al cobro de comisión a personas que tenían el título de martillero, pero no el título de corredores. Porque antes era muy común que el martillero ejerciera también como corredor, pero no estaba inscrito como corredor. ¿Entienden o no? Tenía el título de martillero o se inscribía como martillero y después resulta que ejercía el corretaje. Entonces, hubo fallos en que dijeron que el martillero es una cosa, es una profesión, y el corredor es otra profesión. Que ustedes tengan el título de las dos profesiones en un solo cursado, no quita que sean dos profesiones diferentes. ¿Está? Que tenían algunas cosas en común, pero que no tienen todo en común. ¿Me entienden o no? Entonces, en este caso se les negaba derecho al cobro de la comisión. Cuando una persona era martillero, estaba inscrito como martillero, pero realizaba la actividad de corredor. Claro, porque ahí volvemos al supuesto ese que usted decía, tanto de competencia desleal como, por ejemplo, también el delito de usurpación de título, y volvemos a los mismos argumentos. Lo mismo. Bueno, en esos casos se les desconoció el derecho a la comisión. Y vuelvo a reiterarle por qué yo me opongo al tema de la constitucionalidad del Colegio de Corrientes, como de otros colegios también, que reconocen la posibilidad de, no los dice martillero, no lo dice corredores, pero le reconocen que pueden inscribirse como corredores cuando comprueben que se han desempeñado en la actividad. Al final, entonces. Bueno, pero eso se hizo... Doctora, pero eso es como un derecho adquirido, por eso. Ah, sí, un derecho adquirido a violar la ley. Claro, en el sentido de que no, ya sé, pero en otros lugares donde se le reconoce, porque ya venían como ejerciendo eso, entonces se le dejó ahí, pero si se comprobaba que ellos ya ejercían el corretaje. No quita el hecho de que es como si vos estás ejerciendo como médico sin título, ¿viste? No, pero ya ejerciste tantos años como médico, de última te vamos a considerar médico. ¿Me entendés o no? Claro, no, que yo estoy en desacuerdo, pero como usted dice que como se le comprobaba que ya ejercía. Vuelvo a aclararle que en estos casos, estas personas nunca se inscribieron, pudiendo haberlo hecho, pudiendo haberlo hecho. Y fue una ley muy a medida, porque se hizo para que se inscribieran y le dieron un plazo corto y de ahí se cerró la puerta. O sea, entramos todos
entramos todo lo que estamos en esta situación, rapidito, 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 y después cierran la puerta. Si ustedes leen la ley de corrientes que crea el colegio, en los artículos que yo le menciono ahí, ustedes se van a dar cuenta. Fue una ley hecha a medida. En Claro. muchos casos para martilleros que realizaban actividades de corretaje. Y en otros casos directamente para personas que no eran martilleros, no eran pero sí se desempeñaron como corredores clandestinos durante años. ¿Está? Pero ahí tenemos, yo tengo un cuestionamiento de fondo y de forma. Lo de fondo yo ya les expliqué, o sea, siempre estuvo regulado, siempre tuvieron la obligación, porque a diferencia de lo que era el comerciante, que no tenía la obligación de inscribirse, aunque la ley decía tiene la obligación de inscribirse, no era constitutiva de la calidad de comerciante la inscripción, le daban ciertos beneficios nomás. En el caso del corredor y del martillero, era constitutiva la matrícula. ¿Qué quería decir eso? Que para actuar sí o sí tenía que estar matriculado. Sí o sí debía estar matriculado. Y eso lo decían todos los autores desde el comienzo. Porque nuestra ley comercial no dejaba lugar a dudas. ¿Está? No dejaba lugar a dudas. No había un resquicio para poder interpretar de otra manera. Era bien clara. Entonces, y la inscripción siempre existió, estando a cargo de los juzgados. En Corrientes, por ejemplo, primero estuvo a cargo del juzgado número 1, después fue rotativo, después, ¿por qué? Porque estaba a cargo de la autoridad del juzgado y después pasó a la del registro público. En realidad el registro estaba a cargo de un juzgado, después fue rotativo, después fue administrativo y por último se creó el colegio. Pero siempre existió el lugar donde había que inscribirse como corredor y como martillero. ¿Está? ¿Y por qué hicieron esto? Porque esas personas tenían mucho poder económico. Tenían mucho poder económico y tal es así que hablaron sobre todo con beneficios para crear el colegio de corredores inmobiliarios y terminaron haciéndose cargo del colegio de martilleros y corredores. O sea, consiguieron mucho más de lo que querían al comienzo. Esto era lo que nos había adelantado de los grupos de poder desde la primer clase en esta oportunidad y el año pasado también, ¿no? Tiene que ver con principios constitucionales, porque yo ahora le estoy enfocando desde el incumplimiento de la norma, pero de una norma de carácter, hablé antes de la aplicación de una norma de fondo, y después, porque lo que hacen en el Colegio de Corrientes no es modificarla. Hicieron muy bien las cosas, hicieron muy bien. Fíjense que no modifican la ley de fondo porque no lo podrían hacer, pero tampoco crean una ley de corredores. Lo que hacen es una ley de formación del colegio, que sí es atribución. Lo que pasa es que cuando crean el colegio, ahí le dice, bueno, pueden formar parte del colegio personas que no sean corredores, no estén inscritos, pero que se hayan desempeñado. ¿Entienden lo que les quiero decir? O sea, hay una violación de fondo y hay una violación de forma. Porque por medio de una creación de una ley que crea el colegio, resulta que se modifica una ley de fondo, que es nacional. Bueno, eso nomás yo le quería volver a explicar porque seguro que le voy a preguntar. Más que seguro. Así que ténganlo en cuenta. Lean bien los artículos. Esto era lo que habíamos hablado, el orden de prelación de las normas también en la primer clase, que suscitó mucho inconveniente. Exactamente. Y vieron que hay
hay reparos de carácter de fondo, de fondo, también en estos argumentos, porque esto que estamos viendo ahora del corredor clandestino, fíjense, es una forma de legitimar una actuación ilegal. Bueno. Bien, salimos un poquito ya porque quiero avanzar. Estábamos hablando de los honorarios, ¿no es cierto? Bien. Vamos a ver ahora el tema de los otros derechos. Vieron que había, igual que el martillero, el derecho a los gastos. ¿Qué pasa con los gastos? ¿Tiene derecho el corredor a cobrar los gastos en los que ha incurrido o no? Sí. Dice artículos 1354, gastos. El corredor no tiene derecho al reembolso de gastos, aun cuando la operación encomendada no se concrete, excepto pacto en contrario. O sea que si no se pactaron los gastos, no pueden ser reclamados. Muy bien. Eso es lo que difiere con relación al martillero. El martillero, el principio es que tiene derecho al reintegro de gastos. El martillero hace mucho más gastos en el sentido de, acuérdense la actividad del martillero, ¿no es cierto? Bueno, el principio en el martillero es que sí o sí tiene derecho a los gastos. Los gastos, por ejemplo, de movilidad, gastos, qué sé yo, de telefónico, todo eso proviene de su actividad profesional. A menos que se haya pactado. A menos que se haya pactado, por ejemplo, reconocerle cierto porcentaje. Doctora, ¿podría repetir? Entonces se presume que el corredor, ¿qué dijo que tiene él? Que él corrió con todos los gastos, ¿cómo había dicho? El principio es inverso al del martillero. En el martillero se presumía, salvo, siempre, casi siempre, solamente cuando el remate después no se lleva a cabo por negligencia, por culpa del martillero, él puede reclamar los gastos, ¿sí? Puede reclamar los gastos. El principio general en el martillero es que él cobra los gastos que ha efectuado, en relación al remate, por supuesto. En cambio, en el corredor es a la inversa. El principio, partimos de la base que no tiene derecho a los gastos. No tiene derecho a los gastos, a menos que se hayan pactado. Ahora, el martillero realiza un anticipo de fondo, que es diferente, profe. No, pero también puede reclamar aunque no haya habido anticipo. ¿Puede haber pedido anticipo? Sí, perfecto. Pero puede no haber pedido y lo mismo tiene derecho a reclamar los gastos. Profe, en caso de que se realice el contrato de corretaje entre el comitente y el corredor, ¿no? ¿Ahí tendría que dejar pactado el cobro del gasto o no? Claro, o un porcentaje por lo menos. ¿O un porcentaje que le correspondería por los gastos? En el contrato de corretaje, que sería bien claro. ¿Está? Pero qué tema, profe, porque pienso, ¿no? Por ejemplo, con la economía en la que vivimos actualmente, usted dice que esté establecido expresamente, pero ¿qué tema si la operación no se da o si lleva tiempo que se realice la operación, por ejemplo? ¿Cómo yo pacto los gastos, yo corredora, cómo pacto los gastos con mi comitente? Porque no puedo poner un número fijo. Y bienvenida a la realidad.
Claro, por eso, digo, qué difícil. Estoy pensando, ya quiero hacer contrato de corretaje, pero ¿cuántos detalles para tener en cuenta? La realidad argentina. Y bueno, búsquenle la forma. Búsquenle la forma que le resulte más beneficiosa. Después veremos si eso puede aplicarse o no. Por ahí se puede pactar cobrar antes igual. Hay situaciones de inflación muy marcada como la que estamos viviendo, y ahí hay una figura que es la figura de la lesión. Pero en estos casos, y bueno, tendrían que ver. Fíjense, les cuento una anécdota. A nosotros solemos realizar proyectos de extensión, que son proyectos con la doctora Barrios, que me acompaña en la cátedra. Proyectos de extensión son proyectos que vinculan a la facultad, a las distintas cátedras, con algunos organismos de la sociedad, digamos, y los alumnos aplican en esos proyectos, se trabaja con alumnos, su conocimiento, en fin, y es una especie de práctica que les favorece a los alumnos. En alguna oportunidad he trabajado también con los alumnos de Martillero. Bueno, el asunto está que nosotros presentamos un proyecto a mediados más o menos del 2022. Recién depositaron los fondos ahora. El proyecto no estaba a nombre mío, pero no pudimos hacer, tuvimos que rechazar la ejecución del proyecto porque los montos quedaron totalmente desfasados, desactualizados. Y aparte el organismo, o sea, el organismo estatal con el que íbamos a trabajar en el proyecto desapareció. Fue borrado. Así que nos queda. ¿Qué dijimos? Que no podemos llevar a cabo la ejecución del proyecto. Imposible, imposible. Porque por dos motivos, por una doble vía, imposible realizar. Totalmente desfasado lo que habíamos presupuestado, generalmente no nos alcanzaba, pero imagínense con los niveles de inflación de ahora, algo que se presupuestó en el 2022. Y otro tema, encima desaparece el organismo, que en realidad se convierte en una delegación que era justamente la Dirección de Cooperativas y demás, un organismo del INAES, que ahora se está reestructurando, así que no sabemos ni quiénes están de autoridad, etcétera. Entonces, con un tipo de cooperativa que era muy favorable, una forma fácil de constituir cooperativa, que se está dejando de lado ya, porque ya prácticamente ya desapareció. Y bueno, esa es la realidad. Claro, profe, pero hoy en día también el tema de la inflación, como usted dice, mucho se está usando el tema de las unidades fijas de ver con el litro de combustible. Entonces, no fijar un monto fijo, digamos, sino tener un equivalente, por ejemplo, y pasarlo a unidades fijas. Entonces, a medida que pasa el tiempo... Otra de las maneras también podría ser en dólares directamente. Por eso les digo, yo creo que el combustible va a subir más todavía que el dólar, ¿eh? Así claro. Pero yo les digo, así como está ahora, este tipo de contrato está permitido, o sea, tomar de referencia, pero ustedes evalúen. Bueno, bien, vamos al último tema del tema de los derechos, ¿sí? El último tema relacionado con los derechos del martillero, el tema de la constitución de sociedad. Profe, ¿sí? Disculpe la molestia. Yo me tengo que retirar de la clase por trabajo. Dígame cómo tengo que hacer por la asistencia. Le mando un mail para hacerle recordar que yo estuve presente. No, le voy a anotar nomás que está presente. Ya le voy a sacar la foto. Aprendan la cámara, le voy a sacar la foto. La foto de asistencia. A
A ver. Empecemos. Ay. Pues son muchos. Esperen. Hay uno que se me tapa con mi propia imagen, y entonces ese tiene que aparecer aunque sea el nombrecito. Le tiene que sacar el flash a su teléfono, si no le va a salir el brillo. Ay, no me digas. Bueno, ahí parece que le saqué, ¿eh? No sé si le saqué el flash. Bueno, ya vamos a ver si le saqué o no. No, parece que no le saqué. Ay. ¿Cuánto aprendo yo con ustedes, eh? Esto es recíproco, profe. La verdad que uno aprende mucho con los alumnos. Eso que nos enseñaban en los cursos de pedagogía, que uno aprende de los alumnos tal cual, ¿eh? Siempre nos decían eso, que siempre uno aprende de los alumnos. Muy bien. Bueno, ya están. Bueno, como les decía, otro de los temas relacionados con los derechos era el tema de el tema de la constitución de sociedades. Si uno observa la ley de Martilleros, no está contemplada la parte de las sociedades. O sea, no existen normas sobre sociedades, como sí existe en la parte de Martilleros. Claro, para corretaje sería que no existe. Claro, no existe. O sea, la pregunta es, ¿pueden los corredores constituir sociedades para realizar su actividad? Para mí sí, como personas humanas, no como sociedad. Bueno. Pero ¿y si no está prohibido? Entonces, el tema está, ¿se acuerdan que los martilleros, yo no sé si ustedes recordarán, podían constituir dos tipos de sociedades? Las sociedades constituidas absolutamente por martilleros y las sociedades constituidas por martilleros y otras personas. Si mal no recuerdo, estaban contemplados los supuestos en el artículo 15, ¿sí? 16, 17. 15 y 17 me parece que era. 15 y 17 por un lado, lo que llevaban los libros profesionales, 15 y por otro lado el 16. Exactamente. 15 y 16. Y en los 17 hacía referencia
a los libros que ratificaban, digamos así, quienes debían llevar. Bueno, estos artículos que están en la parte de martillero no están en la parte de corredores. ¿Sí? No están. Entonces, la pregunta es, ¿pueden los martilleros constituir sociedades o no? Miren, en el antiguo código, en la normativa original existente en el código sobre corredores, se les prohibía a los corredores constituir sociedades. ¿Sí? Fíjense, se le prohibía a los corredores constituir sociedades. Pero ya en esa época, la jurisprudencia le fue reconociendo a los corredores la posibilidad de constituir sociedades en estos términos, siempre y cuando todos fueran corredores y constituyeran una sociedad para ejercer actos de corretaje, exclusivamente. ¿Está? Entonces, ¿por qué la jurisprudencia le reconoció con el aval de la doctrina? ¿Por qué le reconocía? Y porque decía que si se daba este supuesto, no violentaba normas de orden público, porque nada podía impedir, mejor dicho, no perjudicaba a nadie que aunaran esfuerzos, por ejemplo, constituyeran entre 3, pusieran una oficina, ¿sí? Y ejercieran su profesión, ya que todos eran corredores. ¿Estamos? Entonces, de lo que nosotros deducimos y de la aplicación actual, que la misma ley permite que se aplique la normativa de martillero cuando no existe una normativa específica en la parte de corredores, vamos a la parte de martilleros y aplicamos la normativa y los antecedentes jurisprudenciales para decir que se pueden constituir sociedades, siempre y cuando estén formadas solo por corredores y que tenga por objeto exclusivo realizar actos de corretaje. ¿Estamos? Sí, Muy bien. ¿Esa pregunta de examen, profe? ¿Sí? ¿Quedó claro el punto o no? En Sí, Corrientes profe. comentaban un caso que se sancionó a una sociedad que estaba constituida por corredores matriculados, pero una de las integrantes no era corredor. Una de las integrantes no era corredor. ¿Sí? Profe, no ¿cualquier se- tipo de sociedad puede formar los corredores o hay una excepción como en lo que fue martilleros? Y si aplicamos la normativa de martillero, Continúa lo mismo de las cooperativas. tendría que ser la misma limitación que la cooperativa. Porque Perfecto. estamos aplicando una normativa que está escrita. Aparte porque las cooperativas, realmente las cooperativas tienen todo un régimen diferente. Tienen otros principios también. ¿Está? Bueno. Está. ¿Quieren hacer alguna pregunta de lo que hemos visto? ¿Hay algo que no les quedó claro? Entonces, Los puestos. profe, para
para que me quede un poquito más claro. Los corredores en este sentido, si están conformados todos por corredores, pueden realizar sociedades para realizar el trabajo, pero solamente hay corretaje, no otras actividades. No otra actividad. La sociedad tiene que tener por único objeto, el objeto es la actividad concreta que la sociedad va a hacer, realizar el corretaje. Y todos sus integrantes deben ser corredores matriculados. ¿Sí? Ok, profe, gracias. Doctora, yo le quería hacer una pregunta que dijo, seguro entra en el parcial y tampoco me quedó muy claro, que era el tema que usted dijo, que se violaban códigos de forma y de fondo con respecto a que se aceptaban a los corredores cuando eran martilleros simplemente. Si me puede aclarar bien eso, por favor. Y la ley de fondo se viola porque por una ley de la creación de un colegio modificamos los requisitos para reconocer a una persona como corredor. Eso está establecido eso está establecido en la ley de fondo, que es la ley de 2266. Y una ley provincial no puede modificar una ley de fondo nacional. ¿Sí? Pero sí puede tomar como principio, profe. Pero entonces, supongamos que usted nos hace una pregunta y nos dice que si se aceptan o no que los corredores sean solamente martilleros según la ley de fondo. ¿Nosotros qué le pondríamos ahí? Esa es mi duda, doctora, porque si hay una... sí, ya se violó, pero se aceptan. O sea, está aceptado. Pero lean el artículo porque está aceptado con algunas condiciones, porque después de que esta gente entró y formó parte del colegio, les vuelvo a decir, cerró la puerta, y ahí, ahora ellos no son corredores, pero controlan a todos que sean corredores. Claro, yo estoy de acuerdo con usted, doctora, no piense que yo estoy en contra. Lo que yo me refiero es que según la ley provincial se los acepta, se los acomodó para que se acomodó esa ley para que se los acepte, está bien. Pero nosotros, ¿qué tendríamos que entonces decir que eso no está bien, que eso se viola, pero que según nuestra ley provincial sí, se los acepta? Yo le voy a preguntar en los términos objetivamente. Objetivamente. Lo que he explicado en forma objetiva, porque sinceramente yo no sé quiénes son los que entraron de esa manera. No sé en persona quiénes son. Yo analizo desde el punto de vista objetivo, haciendo una comparación de normas. Ajá. ¿Está? Claro, entonces ahí nosotros tendríamos que tener en cuenta el orden de prelación de las leyes. Claro, el orden de prelación de las leyes y el tema también de esto que habíamos estado comentando, porque fíjense que nosotros, ¿de dónde relacionamos? Relacionamos con el corredor clandestino. Si bien lo analizamos allá al comienzo como una transgresión de carácter constitucional, ahora lo analizamos desde el punto de vista del corredor clandestino, porque son corredores clandestinos. Nunca tuvieron el título de corredores. Por lo menos no todos, a lo mejor alguno se habrá anotado y habrá cursado, pero en gran medida lo que me decían era que tienen un capricho muy cerrado en no querer estudiar ni nada. Claro, son dueños de inmobiliaria, poderosos básicamente, eso es lo que pasa. Claro, Entonces quiere decir que estar inscrito en el colegio de martilleros no implica que ellos tengan título. Eso sería, ¿no? Que no tengan título de corredores. De corredores, por supuesto. Claro, claro. Él puede tener incluso el título de martillero, pero ahí está otra pregunta que le puedo hacer. Si el título de martillero le habilita para ejercer como corredor. Desde el punto de vista legal, no voy a analizar lo que deciden hacer cada colegio. Desde el punto de vista legal, no, profe, no nos habilita. No le estoy preguntando el caso de que los dos tengan los dos títulos. O sea, básicamente
El que es corredor puede ejercer como corredor, el que es martillero puede ejercer como martillero, y el que tiene los dos títulos puede ejercer como las dos profesiones. Si es simultánea o no, ya depende de lo que quiera el colegio o el organismo que lleve el control de la matrícula. O sea, el organismo regulador es el que te dice, puede hacer de martillero o puede ser de corredor, o sea, las dos cosas juntas no, o puede ser que la habilite para realizar las actividades juntas. Todo depende del colegio, entonces. Y si encima la queremos complicar más, hay colegios que piden que en los casos de que se ejerza como corredor inmobiliario se esté matriculado para eso. También. Exactamente, así es. Bueno, profe, pero en ese caso, por ejemplo, usted, una pregunta puede ser, pienso, no sé, digo, corríjame usted, para ser corredor inmobiliario se requiere estar inscrito en el organismo de contralor de la matrícula. Sí, no, no sé, depende, todas son correctas. Depende. Yo no voy a hacer esa pregunta. No, claro, lo digo, me imagino, porque es re ambigua. Una cosa es corriente, otra cosa es formosa, otra cosa así. Pero por supuesto, no voy a hacer esa pregunta porque eso está regulado de distintas formas. Lo que sí podría agregarle otro, conforme a la lógica, a lo que hemos estudiado, conforme a los parámetros de la ley, por ejemplo. Ahí sí, conforme al análisis que hemos efectuado. Si yo pongo un encuadre de esa naturaleza, puede ser, pero si no, no le voy a preguntar porque estoy diciendo que se regulan de distintas formas. ¿Está? Sí, pero en ese supuesto también se vería, o sea, según lo visto en clase, de acuerdo a la normativa, y profe, ahí también estamos en un problema, porque también depende. Una cosa es lo que dice la ley nacional, otra cosa es lo que dice la ley provincial. Si usted no me especifica con precisión a qué ley se refiere, a qué parte de todo lo estudiado, y también estamos medio en el horno. Yo no suelo hacer ese tipo de cosas. No, profe, no la hace. No, yo suelo ser muy precisa en eso. Generalmente cuando hay las situaciones muy ambiguas, así suelo establecer ciertos parámetros, conforme a lo que estudiamos, conforme a lo que vimos, conforme a la ley nacional, conforme a la ley provincial. ¿Entienden o no? Claro, sí, así perfectísimo, ahí se reentiende. Pero si usted me dice, conforme lo hago en clase, y por ahí se puede prestar confusión. Bueno, voy a tratar de pensar bien. Generalmente pienso bien las preguntas. Para la próxima clase vamos a hacer lo siguiente. Ustedes tienen que analizar todo lo dado hasta acá y hacer las preguntas sobre las dudas que tengan. ¿Está? Revean todo y las dudas. Y vamos a hablar de un punto que nos quedó, que es el corredor inmobiliario. Y el colegio, los colegios, vamos a comentar un poco sobre los colegios, ¿sí? ¿Cuál es la estructura que generalmente tienen los colegios? Por ejemplo, el que quiere estudiar la ley de conformación del colegio de Corrientes, y analizamos, ¿sí? Para ver un poquito los órganos que generalmente tienen los colegios y qué hacen. Me gustaría ver un poco el tema de las funciones que tienen. ¿Está? ¿El lunes tenemos clase, profesora? No, ya dijimos, la próxima clase. Pero bueno, escúchenme bien, por favor. La próxima clase, voy a contestar las dudas que tengan y estudien la conformación del colegio, los órganos del colegio de martilleros y corredores de Corrientes, dado que la mayoría cae de Corrientes. Para que yo pueda hacer algunas preguntas al respecto.
en el examen. ¿Está? Perfectísimo, profe. Gracias. Así que estudien la ley de constitución del colegio de martilleros y corredores de corrientes. ¿Estamos? Sobre todo, cómo se llaman los órganos y las funciones, algunas funciones que tienen. ¿Estamos? Si alguno tiene la ley, por favor póngalo en el grupo, entonces la tienen todos sus compañeros. ¿Está? ¿Listo? Sí, profe. Sí, doctora, está. Listo, profe. Muy bien. Muchísimas gracias, profe. Gracias. Clases. Chao, Luego, profe. profe. Chao, profe. Una muy buena Semana Santa, recen mucho, que todo les salga bien. Hasta la próxima clase. Igualmente, doctora. Hasta la